Hoy despertaste y puede que hayas pensado, ¿qué traerá este día? Escuchaste noticias y solo te pudiste percatar que viene una segunda ola de la pandemia, que los ataques, que las guerras, la corrupción, cada día son más fuertes, que la pobreza, la desigualdad y el hambre cada día son problemas más grandes. Y tu alma se entristeció hasta tal punto que pudiste pensar, ¿y ahora qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? Sin embargo, hoy queremos contarte y pedirte algo. Mira al cielo y siente fe. Abre el corazón, el estado donde tú estés. Porque caminaba sobre el mismo mar y curaba enfermos, pudo a todos perdonar. Y al final resucitó, oh, mi Señor, agua en vino convirtió. No dudes más. No dudes más. Este mensaje ha sido preparado para ti con mucho amor. La fe en Dios en tiempos de esperanza. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos un buen día, Padre Santo, por este momento que vamos a compartir. Gracias por regalarnos ese día que tiene una mañana, una tarde, una noche y que nos permite el poder participar de tus bendiciones. Especialmente ponemos en tus manos este momento que vamos a compartir este mensaje para poder animar la fe de nuestros feligreses y de aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que creen en Dios y que bien puede ayudarles también. Sabemos que este momento puede ser de mucha bendición para la iglesia como para el mundo entero. Concédenos pues el poder participar y aprovechar este momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué alegría el poder estar con ustedes un momentito. Ahora me corresponde a mí compartir. El día de hoy vamos a meditar esta semana sobre Jesucristo, Rey del Universo. Hay imágenes que nos presentan a un rey dentro de un palacio, con una corona, con un cetro, con lujosas vestiduras. Pero del rey que vamos a hablar no es de ese tipo, sino es el rey de nuestro Señor Jesucristo, presente el reino de Dios en él. Por lo tanto, quiero invitarles para que nos dispongamos a meditar y que este mensaje pues sea de mucha ayuda espiritual. Primeramente, pues queremos reconocer que es la fiesta, es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que termina el año litúrgico y que nos invita a conmemorar no solamente este día, sino todos los días y en caminar de nuestra vida cristiana, reconocer a Jesucristo con su soberanía, supremacía del reino de Dios en medio de nuestro caminar, en medio de la historia, en medio del mundo. Vamos a meditar entonces sobre esta fiesta con la cual estamos clausurando el año litúrgico y ya nos dispone nuevamente a retomar un nuevo año litúrgico. Seguramente todos nos cuestionamos, bueno, el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, mis hermanos y hermanas, no es más que con la gracia de Dios que acogemos con nuestra fe, reconocer a Dios, dueño y Señor de todo. Dios, centro de todo lo que existe en el mundo. Y la iglesia nos invita, como pueblo de Dios, nos invita a congregarnos
y así también con la efusión del Espíritu Santo, como una familia creyente, nos ayudemos unos con otros a crecer en el reconocimiento, pero también a la vivencia del reino de Dios desde este mundo en el cual estamos peregrinando. Por eso Jesús, recuerdan ustedes, constantemente nos invita a construir y a vivir el reino de Dios. ¿Recuerdan aquel pasaje bíblico cuando Jesús nos dice: amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, de tu alma, de tu mente, de todo tu ser, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo? Es decir, el reino de Dios está presente entre nosotros desde ya y alcanzará su plenitud después de esta vida terrenal, después de nuestra vida humana, después de este peregrinaje que hemos hecho. Vamos a participar de ese gran reino de Dios. Como recordarán ustedes, en los evangelios encontramos varios pasajes, concretamente en las parábolas, donde nos habla del reino de Dios. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, la mostaza, la levadura, el tesoro y la perla, la red. Así también aquellas parábolas tan hermosas del hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida, el tesoro escondido, el dueño de la casa. En fin, tantas parábolas muy hermosas que nos ayudan a poder ir reconociendo el reino de Dios y, ante todo, hacernos partícipes de esa vivencia. ¿Por qué es importante esta solemnidad, este acontecimiento? Porque debemos de trabajar siempre desde nuestra fe y con nuestra fe, no descuidar que el reino de Dios es en el que participamos. Es un reino no de este mundo, no es una propiedad del ser humano, no es una creación por alguien en la tierra, sino que el reino de Dios es el que nos recuerda constantemente esa gracia con la que debemos de vivir, no solamente en nuestra propia vida, sino ante los acontecimientos, las adversidades a las cuales nos vamos encontrando diariamente en nuestra vida cotidiana. El reino de Dios, entonces, mis hermanos, es una realidad divina que no deja de ser tan misteriosa, pero una realidad a la que estamos llamados desde nuestra fe a vivirla desde la tierra, desde nuestra dimensión humana. Nuestra fe es la que nos permite el poder unir estas dos realidades, divina y humana, en una sola, en el ser humano, en el creyente, en la persona. Y es ahí donde se personaliza el reino de Dios en el contexto de la vida humana e histórica. Así también vamos a escuchar un texto bíblico, el que se nos propone en este ciclo litúrgico, para poder vivir esta solemnidad de Cristo Rey. Y me van a permitir que la lea, y de esta manera, pues inmediatamente hacer una breve reflexión, porque yo creo que está muy comprendida, pero yo quisiera invitarles que le pongamos atención, cómo el reino de Dios se va desarrollando en la humanidad, en la historia, en los acontecimientos. Es como el reino de Dios, no solo en aquellas experiencias muy bonitas, preciosas, aquellas experiencias que nos agradan, que nos simpatizan, que nos hacen sentir gozo, alegría, satisfacción, nos hace sentirnos acomodados, que Dios está cerca de nosotros y Él camina con nosotros, sino también el reino de Dios sea presente en las situaciones críticas, en las situaciones de prueba, en las situaciones, en esas circunstancias que muchas veces nos pueden causar tanto dolor y sufrimiento. A ese reino se nos presenta en el Evangelio. Por eso, del Evangelio de San Mateo nos presenta en el capítulo 25,
y en el versículo del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante todas las naciones, y él apartará unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo y fueron a visitarme. Encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, encarcelado, forastero? Y entonces el rey le dirá: cuando ustedes hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él le replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, yo creo que más, como dicen, más claro no se le puede pedir que cante el gallo. Está muy clarísimo el Evangelio en cuanto a la integración de esa dimensión divina, esa dimensión de nuestro Padre Dios, que se queda tan misteriosa, mientras que nosotros no trabajamos el poder encontrarla con nuestra fe en la dimensión humana y en nuestra propia historia. En este trozo bíblico sagrado, entonces, vemos el rostro del reino de Dios en el rostro humano, en el acontecimiento. ¿Cuál es el rostro humano? El del hambriento, sediento, forastero, encarcelado, el desnudo. Ese es el rostro humano. ¿Y cuál es el rostro divino? Cuando nosotros asistimos con caridad, con amor, con solidaridad, con solicitud, con generosidad, con esa gran ternura, con ese gran amor, es ese impulso del Espíritu de Dios que nos hace tratar y encontrar en el prójimo el reino de Dios. El reino de Dios habita entre nosotros. Por eso, mis hermanos y hermanas, concluye este párrafo con una gran sentencia. Cuando Jesús dice:
a los que practican con justicia, conocen, aman y se dedican a vivir la justicia de Dios, es decir, el reino de Dios en la tierra, son aquellos que tratan y encuentran al hermano e incluso al más insignificante, que puede ser el más pecador, el más desgraciado, el más inútil que podamos conocer, lo tratamos como un verdadero hermano. Vengan, benditos de mi Padre, porque ustedes supieron con su fe encontrarse con ese reino de Dios cuando practicaron las obras de misericordia de ese gran amor divino en el rostro humano de su prójimo. Ese rostro humano que puede estar representado no solamente en el prójimo, en los semejantes, en las personas que nos rodean, tanto en la familia como en la calle, en la iglesia, en la comunidad, en la vida social, sino también el prójimo que puedo encontrar conmigo mismo. Ese es el prójimo en el que estamos llamados a encontrar el reino de Dios. Pero también viene la otra sentencia para los injustos, aquellos que resisten y que tienen un corazón duro y que no se quieren abrir, y aquellos que no dejan actuar al Espíritu Santo cuando tratan mal a su prójimo. Malditos, apártense de mí, porque estuve hambriento, sediento, encarcelado, forastero, desnudo, y no me asistieron. Vayan al fuego eterno. Qué tremenda esa sentencia. Pero aquí es donde vemos lo interesante, ¿verdad, mis hermanos? Del reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Ese es el que celebramos, conmemoramos. Y por esta solemnidad deberíamos de hacerlo con una gran fiesta. Deberíamos de regocijarnos en el corazón para quienes podamos estar participando de ese reino. Debería de ser un gozo, de un júbilo inmenso y que debería notarse en nuestro testimonio. Pero pobre aquellos que tal vez podemos estar padeciendo de ese desconocimiento, de esa resistencia a participar del reino de Dios. Ya tanto el justo como el injusto, desde la tierra, ya desde la situación en que está viviendo, está padeciendo lo que va a ser su futuro después de este mundo. Y por eso ustedes se dan cuenta, muchas personas que experimentan el reino de Dios, es interesante cuando hablan de Dios, cuando sienten el gusto de tratar a su prójimo e incluso a sus propios enemigos, e incluso a aquellas personas que les cae mal, con aquellas que no congenian, con aquellas con las cuales les es difícil compartir, mas sin embargo puede más el espíritu del reino de Dios que habita en su corazón que cualquier poder mundano o maligno que acecha contra ese reino de Dios. ¿Y cuáles son esos espíritus del reino de la condenación del fuego eterno? Todos aquellos espíritus malignos que nos provocan y nos confrontan. Esos espíritus que muchas veces nos hacen violentarnos unos con otros, nos hacen indiferentes y muchas veces de una manera despectiva. Cuánto despreciamos a los más insignificantes. Y el más insignificante no solamente se tiene que quedar con aquel que tal vez no conozco en la calle y que anda ahí, como decimos vulgarmente, ¿verdad, mis hermanos? Los limosneros o estas personas que andan indigentes, esos hermanos que muchas veces pareciera que no valen nada ante la sociedad e incluso a nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces pasamos cerca de uno de ellos y puede más el poder de la indiferencia, puede más el poder del desconocimiento, puede más ese poder del pecado, ¿verdad? El egoísmo, la soberbia, que nos hace meterlos en miedo, en temores, y nos cuesta mucho el poder participar del reino de Dios, porque todavía no fluye el Espíritu Santo. Cuando fluye el Espíritu Santo, no nos importa arriesgarnos. El Espíritu Santo vence cualquier barrera de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón, para poder ver y sentir que aquel
es el rostro de nuestro hermano Jesús, que ahí está el reino de Dios. Fíjense que la lectura de Ezequiel, que va a acompañar el domingo para celebrar la solemnidad de Cristo Rey, si ustedes se dieron cuenta, nos habla de un reino que ejerce su labor como de pastor, un reino que se apiada, que vela, que cuida, que está al tanto, que va en busca de la oveja necesitada. Pues ese es el reino. El espíritu del reino de Dios es aquel que nos hace accesibles a poder encontrarnos con nuestro prójimo y de esta manera pues participar y celebrar intensamente. Que la celebración de Cristo Rey pues no esté siendo solamente un acto puramente litúrgico, no solamente sea una cuestión puramente espiritualista, que tan bonito y que Jesucito y toda esta, muchas veces, todo este ropaje imaginativo, fantasioso que ponemos a Jesucristo, Rey del universo. No, no. El ropaje de Jesús es la dimensión humana. Es la dimensión humana. Es lo insignificante del ser humano. Es aquel que está hambriento de la gracia de Dios, sediento, forastero de la gracia de Dios. Aquel que está encarcelado porque no tiene la gracia de Dios. Está prisionero por su pecado. Está prisionero por todo aquello que le ha robado la paz, la justicia de nuestro Dios. Muy bien, entonces quisiera invitarles para ir concluyendo con esta meditación tan hermosa, que cada quien nos interpelemos ahora, cada quien nos interpelemos. ¿Conoces tú el reino de Dios, el verdadero reino de Dios? ¿Reconoces a Jesucristo, Rey del universo en tu vida? ¿Cómo lo manifiestas? ¿Cuáles son los signos? Revisa tu vocabulario y vas a detectar cuáles son los signos que expresan el reinado de Dios. Revisa tu corazón, revisemos nuestras miradas, nuestros gestos, nuestras acciones y vayamos tachando con un chequecito, vayamos nosotros revisando, aquí está el signo del reino de Dios, esto es del reino de Dios, esto es del reino de Dios. Siento que el banquete al cual yo asisto, yo soy digno para participar de ese banquete, es porque el reino de Dios se ha desarrollado en mi fe. Pero también debemos de pedirle al Señor detectar aquellos signos demoniáticos, esos signos que no son del reino de Dios, sino el reino del mundo, la soberbia, la avaricia, la vanidad, el egoísmo, todo ese, tristemente, ese espíritu que muchas veces nos hace tan portentosos, pero para sentirnos ajenos de aquellas personas que son nuestro prójimo. A veces tenemos que superar nosotros los cristianos también, y no digamos en la vida social, los paganos, muchas veces tenemos que superar aquello de que siempre seguimos tratando con las mismas personas que nos agradan. Siempre una amistad muy bonita, muy cercana, muy de confianza, una relación muy familiar, e incluso con aquellos que van dentro de lo que yo pienso, lo que me gusta, aquellos que no me ofenden, aquellos que se congratulan con mi manera de ser. Con eso no tenemos, pero nos mantenemos siempre en esta situación, en estas actitudes. No, multipliquemos estos sentimientos tan bonitos con esas personas que seguramente estamos agradecidas y apreciamos mucho, pero que nos dimensionen más allá y que no nos acomode a nuestro pequeño círculo, los de la foto, los que dijimos, ¿verdad? No, que vayamos mucho más allá, nos atrevamos, y para eso no hay edad, tanto los niños, los jóvenes como los adultos. Tenemos todavía que ir creciendo en esa dimensión del reino de Dios. El reino de Dios tiene un carácter universal. Tus cualidades, tus dones, tus virtudes tienen un carácter universal, no solamente es para los de la foto,
es para aquellos que no caben en la foto también. Son para aquellos que no que no muchas veces se sienten partícipes de esa foto, ¿verdad? Bueno, entonces, ojalá pues que hayamos podido encontrar esos signos del reino de Dios y le pedimos al Señor que nos ayude con su gracia, quienes han comulgado, quienes han participado en la adoración, el Santo Rosario y con esta ayuda bíblica, pues ojalá que el Señor haga crecer ese interés, esa fe y esa creencia en el reino de Dios y más aún que se pueda desarrollar un poquito más, ojalá mucho, en nuestra propia vida cristiana. Te pedimos, Señor, que infundas en cada uno de nosotros este mensaje y que nos permitas participar de esta gran solemnidad del reino de Dios que tanto se necesita en medio de tantas tinieblas que hay en el mundo, en la iglesia, en mi corazón, en mi familia. Que esa luz de tu reino, Señor, de sanación, esa luz de tu reino de paz, de justicia, de perdón, de gozo, de servicio, de bondad, especialmente con aquel prójimo que sabemos que está necesitando de ese reino, de esa semilla que tú has depositado y quiere que fructifique practicándola con las demás personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aunque hasta el sol parezca ausente, veo pies sobre serpiente, veo el triunfo del amor. Soy nazareno, nazareno, llevo un anuncio en mi voz que habla de resurrección. Cuando muero, no muero, porque fui marcado con la letra Nun en mi alma. Dios nos ha hablado y hemos sido llamados a ser sal y luz del mundo. Entonces, es momento de actuar confiando plenamente en que Jesús resucitado es nuestra esperanza de un mañana mejor. Gracias, hermanos, por su sintonía y los esperamos la próxima semana, siempre en este mismo horario. Dios les bendiga. Soy nazareno.